El dueño de un restaurante con dificultades ayuda a un anciano sin hogar. Lo que hace después cambia su vida para siempre. Llueve, fuerte e implacable. Golpea el techo de hojalata de Marla's Diner, con un ritmo tan cansado como el propio lugar. El neón del exterior parpadea, la M se ha apagado, así que solo dice Arlas. El aparcamiento está vacío, salvo por una camioneta Chevy destartalada y un charco de desagüe con colillas de cigarrillos. Dentro, un único ventilador de techo cruje con cada giro lento, proyectando tenues sombras sobre las cabinas de vinilo agrietadas y las fotos descoloridas de las paredes, instantáneas de tiempos mejores cuando el restaurante bullía de vida. En aquel entonces, los camioneros hacían fila para comer pastel, las familias entraban después de la misa y la propia Marla bailaba al ritmo de Elvis en la rocola. Pero Marla ya no está hace 6 años. Solo queda el nombre. Y Daniel. Está detrás del mostrador, de unos 50 años, con el pelo entrecano recogido bajo una gorra de béisbol verde descolorida. Su camisa vaquera cuelga suelta sobre un cuerpo debilitado por años de preocupación. Limpia la encimera de fórmica con un trapo húmedo, lento y metódico, como si intentara borrar el tiempo. Pero el tiempo se aferra a todo aquí. Las baldosas desgastadas, las bombillas fundidas, el olor a tocino quemado y la soledad. La cafetera emite un suave siseo. Medio llena, medio fría. De todos modos, se sirve una taza y da un sorbo lento, mirando el tic-tac del reloj de pared. 20:42. El restaurante debería haber cerrado hace una hora, pero Daniel no se atreve a girar el cartel de abierto. Se dice a sí mismo que está esperando a un último cliente. La verdad es más dura. No hay nada esperando en casa, solo un sillón reclinable polvoriento y silencio. Una ráfaga de viento sacude la puerta. Afuera, los relámpagos arañan el cielo, vetas blancas contra el negro. La lluvia corre a borbotones por las ventanas, distorsionando el mundo exterior en una confusión borrosa. Daniel empieza a alcanzar el interruptor de la luz cuando... ¡Ding! La campanilla de la puerta suena suavemente, casi como si se disculpara por interrumpir. Daniel levanta la vista, frunciendo el ceño. Un hombre está de pie justo en el umbral, goteando agua sobre el suelo de linóleo. Está encorvado, envuelto en un abrigo verde militar raído, anticuado desde hace 2 décadas y 5 tallas más grande. Su barba blanca está enmarañada, enredada como un nido de pájaro. Ojos hundidos pero penetrantes, como si hubieran visto cosas que la mayoría de la gente no podría soportar imaginar. Un zapato está roto por la suela. Al otro le falta un cordón. Daniel no se mueve. El hombre, Harold, entra con cautela, como si esperara ser arrojado de vuelta a la tormenta. Daniel agarra con más fuerza su taza de café. Mira la caja registradora. Luego vuelve a mirar a Harold. Sus miradas se encuentran. Daniel lo observa, calculando. El agua de lluvia se acumula bajo los pies de Harold. Su aliento es visible en el frío. Entonces, Daniel suspira. El reservado junto a la estufa aún está caliente. Murmura, sin apenas levantar la vista. Hay sopa lista, si la quieres. Harold parpadea, inseguro. Luego asiente, sin decir palabra. Se acerca al reservado de la esquina, pasos lentos y rígidos, como una máquina oxidada. Daniel desaparece en la cocina, sirve un tazón de sopa de verduras y corta un grueso trozo de pan de centeno. El vapor sube en volutas como una esperanza. Cuando regresa, Harold ya está sentado, con las manos juntas como si estuviera rezando, la mirada fija en la mesa. Daniel deja el tazón con cuidado. Nada de charla intrascendente. Harold levanta la vista y lo observa con una intensidad que hace que Daniel se detenga. No solo gratitud, sino reconocimiento. Es sutil, pero Daniel lo percibe. ¿Has estado aquí antes?, pregunta, intentando no parecer curioso. Harold niega con la cabeza. No en este sitio, dice en voz baja con la voz ronca. Pero, algo parecido. Daniel arquea una ceja. ¿De verdad? Harold asiente de nuevo. Luego parte un trozo de pan y lo moja en la sopa. Come despacio, saboreándolo. Mastica como quien intenta recordar el sabor del calor. Daniel regresa tras el mostrador, pero no deja de observar. Pasa 1 minuto. 2. Entonces Harold vuelve a hablar en voz baja como si estuviera poniendo a prueba el peso de sus propias palabras. ¿Eres el dueño de este lugar? Daniel gruñe. Lo que queda.
Está buena, dice Harold, señalando la sopa. Muy buena. Daniel no sonríe, pero algo se suaviza en sus hombros. Afuera el trueno retumba de nuevo, profundo y lejano, como una advertencia desde las colinas. Harold mira hacia la ventana. Luego vuelve a mirar a Daniel. Eres amable, dice, casi para sí mismo. Eso es raro ahora. Daniel resopla. Estás confundiendo la sopa con la amabilidad, viejo. Pero Harold solo asiente, como si supiera algo que Daniel desconoce. Se recuesta en el reservado. El vapor se eleva a su alrededor, con la mirada fija no en su tazón, sino en Daniel. Daniel no pregunta qué está pensando. No quiere. Pero en su interior algo cambia. El reloj del restaurante marcaba las 21:14. Pero el tic-tac, lento y pausado, parecía retumbar contra las paredes como un tambor en un pasillo que se estrechaba. Harold estaba sentado en el reservado de la esquina, encorvado sobre su tazón de sopa, levantando cada cucharada con deliberado cuidado, como si no fuera solo una comida, sino una ceremonia. Masticaba lentamente, con la mirada a veces dirigida hacia la ventana, a veces hacia el hombre detrás del mostrador, como si estuviera siguiendo dos mundos separados. Daniel, limpiando la condensación de la cafetera, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: incertidumbre. Le subió por la nuca, se instaló en sus hombros. No era solo una noche fría con un hombre hambriento. Era algo más. ¿Quieres otra taza? ¿Component placement?, preguntó Daniel manteniendo la voz serena. Harold no levantó la vista, solo asintió. Daniel sirvió 2 tazas, con vapor subiendo, cálido y reconfortante, y deslizó una por el mostrador mientras Harold se acercaba. Harold no se sentó. Se quedó de pie cerca del taburete, ahuecando la taza entre sus curtidas manos. Antes se reconocía a un hombre por sus zapatos, murmuró Harold. Ahora todo es humo y óptica, cámaras, verdades a sueldo. Daniel arqueó una ceja. ¿Cierto? Harold rió entre dientes, pero no había humor en ello. Sí, ahora todo es marketing, incluso la guerra. Eso llamó la atención de Daniel. ¿Serviste? Harold finalmente lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez, Daniel lo vio. No solo cansancio, sino algo oculto bajo el desgaste. Entrenamiento. Alerta. La que no se obtiene al sobrevivir a la pobreza. Se obtiene al sobrevivir a las misiones. Hace mucho tiempo, dijo Harold, cuando la bandera significaba algo diferente para cada persona, antes de que descubrieran cómo hacer desaparecer a los héroes sin matarlos. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, con los brazos cruzados sobre el mostrador. ¿Desaparecer? Harold bajó la vista hacia su taza. Yo delaté. Así lo llaman ahora. En aquel entonces simplemente era hacer lo correcto. Si señalabas el fuego te convertían en pirómano. El silencio se cernía como humo sobre ellos. Daniel no habló. Solo asintió una vez, lentamente. Harold regresó a la mesa con su café, pero no volvió a tocar la comida. Sus manos seguían envolviendo la taza. Afuera la lluvia había parado, pero el pavimento aún brillaba, reflejando el resplandor ámbar de la farola. Al otro lado de la calle, un coche había aparcado, elegante, negro, sin logotipos. El motor estaba apagado. Los faros estaban apagados. Dentro, un hombre con un abrigo oscuro levantó una cámara. El objetivo parpadeaba con cada clic. Harold fue el primero en darse cuenta. Sus ojos se dirigieron a la ventana, luego volvieron a su regazo. Con calma, con demasiada calma, cogió una servilleta y empezó a doblarla. 1, 2 veces, marcando los bordes con mano firme. Daniel estaba ahora de cara a la cocina, tirando restos de pan viejo y lonchas de tocino quemadas a la papelera. No vio nada. Harold no llamó la atención sobre el coche. No se movió de repente. Simplemente dejó de hablar. Todo su cuerpo pareció hundirse, refugiándose en lo más profundo de su ser. Cuando Daniel regresó con un trozo de tarta, de manzana recalentada de antes, Harold no reaccionó. «Invita a la casa», dijo Daniel. «No podemos desperdiciar la buena fruta». Harold asintió levemente, pero no tocó el plato. Daniel sintió que el frío volvía a invadirlo. Algo había cambiado. «Lo entiendo», dijo Harold en voz baja, más hacia la ventana que hacia Daniel. «La gente quiere problemas sencillos. No quieren pensar que sus héroes podrían ser vanos». Daniel se apoyó de nuevo en la encimera con los brazos cruzados. «¿Qué hiciste?» Harold no lo miró. «Construí puentes.
Los vi arder. Luego descubrí quién sostenía las cerillas. Daniel frunció el ceño. Pero antes de que pudiera presionar más, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Un chico de la zona, de unos 16 años, asomó la cabeza. «Oye, ¿sigue abierto?» «Sí», dijo Daniel con voz neutra. «¿Qué necesitas?» «Solo una Coca-Cola, para llevar». Daniel se movió detrás del mostrador y llenó un vaso de papel. Harold no habló, pero sus ojos siguieron al chico y al coche del otro lado de la calle. Después de que el chico se fuera, volvió el silencio. Denso. Unos minutos después, Harold se puso de pie. Se movía como quien sabe que no puede quedarse mucho tiempo. «Gracias», dijo, dejando el pastel intacto. Con sopa fue suficiente. Daniel metió la mano debajo del mostrador. «Tengo un abrigo en la parte de atrás. Alguien lo dejó hace un rato, todavía está decente». Pero Harold le indicó que se fuera con un gesto. «No tiene caso disfrazarse de fantasmas». Salió a la noche sin decir una palabra más. Daniel se quedó allí un buen rato, sin saber qué había pasado. Casi apagó las luces. Casi. En cambio, se dirigió a la cabina y empezó a recoger los platos. Fue entonces cuando lo vio. Un papel doblado encajado entre los sobres de azúcar y el servilletero. Ninguna nota. Solo una fotografía. Un joven con un uniforme militar impecable, de pie junto a un senador conocido cuyo nombre alguna vez llenó titulares. En el reverso, escrito con pluma descolorida: H. L. Mercer, ceremonia de condecoración, 1993. A Daniel se le encogió el pecho. Volvió a darle la vuelta. El rostro era inconfundible. Harold no solo había servido. Había sido homenajeado. Un nombre. Una figura. Daniel miró hacia la ventana, hacia la calle vacía donde había estado el coche hacía apenas unos momentos. Ya no estaba. Tan silencioso como había llegado. Apretó la foto con más fuerza, con los nudillos blancos. Algo en su interior empezó a cambiar. No era miedo, era determinación, porque, de repente, ya no se trataba de caridad. Se trataba de por qué un soldado condecorado acababa durmiendo en Portales, y quién necesitaba que permaneciera invisible. El restaurante estaba más frío a la mañana siguiente, no porque el termostato estuviera apagado. Daniel lo comprobó 2 veces. Sino porque Harold se había ido. El reservado de la esquina donde se había sentado la noche anterior estaba vacío. El cojín aún conservaba una leve huella de su figura. La taza de café estaba medio llena, fría hacía tiempo. El pastel, aún intacto, seguía exactamente donde Daniel lo había dejado. Se sentía mal, como una conversación interrumpida a media respiración. Afuera, la niebla se desprendía del asfalto mojado. Una niebla baja se posaba sobre la calle, silenciando los sonidos de la mañana. Era el tipo de silencio que Daniel solía disfrutar. Hoy no. La fotografía seguía detrás de la caja registradora, oculta bajo un viejo menú de comida para llevar. Lo había contemplado a la mitad de la noche, con el nombre de H. L. Mercer resonando en su cabeza como una canción que no lograba identificar. Alrededor de las 2 de la madrugada, encendió su vieja computadora de escritorio, la que solo usaba para facturas, y empezó a investigar. Imprimió todos los artículos que encontró: informes de comités del Congreso, archivos censurados de denunciantes, blogs medio enterrados y plagados de enlaces rotos. Cada pieza contaba parte de una historia más amplia. Un contratista condecorado había testificado en audiencias privadas sobre la pérdida de fondos relacionados con acuerdos de infraestructura en el extranjero. Nunca más se le volvió a ver. La mayoría de los informes lo calificaron de reubicación voluntaria. Algunos insinuaron un suicidio. Ninguno mencionó un restaurante en un pueblo desconocido 2 estados más allá. Al amanecer, la encimera de Daniel estaba cubierta de papeles. Sus dedos manchados de tinta temblaban mientras ataba cabos que nadie quería conectar. Un sonido familiar interrumpió su espiral. ¡Ding! La campana sobre la puerta, pero no era Harold. 2 hombres entraron casi idénticos. Abrigos negros, afeitados impecables, porte oficial. Uno alto con ojos gris acero. El otro más joven pero con una mirada igual de fría. Se detuvieron en el umbral como si estuvieran decidiendo si sonreír o no. «Buenos días», dijo Daniel con rigidez, doblando un periódico sobre los papeles. El hombre más alto mostró una placa. Demasiado rápido para que Daniel la leyera, pero lo suficientemente largo como para implicar autoridad. «División de Extensión Federal», dijo.
sin nombre. Solo eso. ¿Le importa si le hacemos algunas preguntas? Daniel tragó saliva. Depende. El agente más joven sacó una foto. Una impresión granulada de Harold. El pelo más largo, la mirada borrosa. ¿Ha visto a este hombre? Daniel dejó caer la cara en blanco. Number, no lo creo. ¿Seguro? Mucha gente pasa cuando llueve. No suelo fijarme en los nombres. El agente más alto dio un paso al frente, lo suficientemente cerca como para oler a colonia y estática. Es mentalmente inestable, peligroso incluso. Lo sabrías si lo hubieras visto. Daniel sostuvo la mirada del hombre. Entonces, ¿para qué preguntar? El agente hizo una pausa. Por un instante, algo cruzó su rostro. ¿Molestia? ¿Diversión? Se desvaneció. El más joven garabateó algo en una libreta. Estaremos por aquí, dijo el mayor, retrocediendo. Si pasa, llame a este número. Deslizó una tarjeta sobre el mostrador. Luego, sin decir nada más, salieron. Daniel esperó a que su coche se alejara, pero no lo hizo. Simplemente se quedó al otro lado de la calle, observando. Una vez que se perdieron de vista, Daniel le dio la vuelta a la tarjeta, en blanco por detrás. En el anverso simplemente decía, línea de contacto de seguridad. Sin sello, sin nombre, solo un número. La tiró a la basura. Fue entonces cuando vio la servilleta. Había estado encajada detrás del azucarero en el puesto de Harold, apenas visible. La sacó, un garabato rápido con letra temblorosa, coordenadas. Daniel la miró fijamente. El bolígrafo había rasgado ligeramente la servilleta por la presión, escrito con pánico o urgencia. Volvió a sentir ese mismo escalofrío, no por el frío, por ser observado. Apagó las luces temprano esa noche, sin música, sin platos. Solo él, el zumbido del viejo refrigerador y el sonido de su propio corazón latiendo más fuerte de lo debido. A las 22:43 ocurrió. Crash. El cristal explotó hacia adentro. La ventana delantera se hizo añicos como una ráfaga de diamantes. Daniel se agachó instintivamente, con el corazón en un puño. Un ladrillo rodó hasta detenerse cerca de la vitrina de las tartas. Había un trozo de papel pegado con cinta adhesiva. «No te metas, cocinero». Letras mayúsculas. Trazos afilados y furiosos. Daniel no llamó a la policía. Sabía que no era así. Amontonó los cristales, pero no arregló la ventana. Ni siquiera la tapó. Que supieran que lo había visto. Que supieran que seguía allí. No durmió. A las 3 de la madrugada, la camioneta estaba repleta. Linterna, botas, termo y la servilleta con las coordenadas. No se lo dijo a nadie. No escribió una nota. Simplemente cerró la puerta del restaurante, por lo que podría ser la última vez, y se sentó al volante. El restaurante se encogió tras él en el espejo retrovisor, envuelto en niebla y silencio. No sabía qué le aguardaba en esas coordenadas, pero sí sabía en qué se estaba convirtiendo. No solo en un hombre que servía café, en un hombre que no podía olvidar la verdad de los demás. El GPS sonó una vez y luego se apagó. Daniel dejó la camioneta en marcha hasta detenerse en medio de la nada, rodeado de hierba alta y vallas cubiertas de niebla. Una vieja estación de tren se alzaba frente a él, medio engullida por la maleza, con el óxido goteando por su revestimiento corrugado como sangre seca. Un letrero roto sobre la puerta decía, «Bolsa central de carga, cerrado hasta nuevo aviso». El sol aún no había salido, pero un crepúsculo áspero se extendía por el cielo. Daniel salió lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava. Apretaba la servilleta doblada con las coordenadas en una mano y una linterna en la otra. El viento le azotaba el abrigo. Las puertas principales del depósito estaban encadenadas, pero un panel lateral cerca del muelle de carga se había desprendido. Daniel lo abrió con una cuña y entró. Llueve, fuerte e implacable. Golpea el techo de hojalata de Marla's Diner, con un ritmo tan cansado como el propio lugar. El neón del exterior parpadea. La M se ha apagado, así que solo dice Arlas. El aparcamiento está vacío, salvo por una camioneta Chevy destartalada y un charco de desagüe con colillas de cigarrillos. Dentro, un único ventilador de techo cruje con cada giro lento, proyectando tenues sombras sobre las cabinas de vinilo agrietadas y las fotos descoloridas de las paredes, instantáneas de tiempos mejores cuando el restaurante bullía de vida. En aquel entonces, los camioneros hacían fila para comer pastel, las familias entraban después de la misa
y la propia Marla bailaba al ritmo de Elvis en la rocola. Pero Marla ya no está hace 6 años. Solo queda el nombre. Y Daniel. Está detrás del mostrador, de unos 50 años, con el pelo entrecano recogido bajo una gorra de béisbol verde descolorida. Su camisa vaquera cuelga suelta sobre un cuerpo debilitado por años de preocupación. Limpia la encimera de fórmica con un trapo húmedo, lento y metódico, como si intentara borrar el tiempo. Pero el tiempo se aferra a todo aquí. Las baldosas desgastadas, las bombillas fundidas, el olor a tocino quemado y la soledad. La cafetera emite un suave siseo. Medio llena, medio fría. De todos modos, se sirve una taza y da un sorbo lento, mirando el tic-tac del reloj de pared. 20:42. El restaurante debería haber cerrado hace una hora, pero Daniel no se atreve a girar el cartel de abierto. Se dice a sí mismo que está esperando a un último cliente. La verdad es más dura. No hay nada esperando en casa, solo un sillón reclinable polvoriento y silencio. Una ráfaga de viento sacude la puerta. Afuera, los relámpagos arañan el cielo, vetas blancas contra el negro. La lluvia corre a borbotones por las ventanas, distorsionando el mundo exterior en una confusión borrosa. Daniel empieza a alcanzar el interruptor de la luz cuando... ¡Ding! La campanilla de la puerta suena suavemente, casi como si se disculpara por interrumpir. Daniel levanta la vista, frunciendo el ceño. Un hombre está de pie justo en el umbral, goteando agua sobre el suelo de linóleo. Está encorvado, envuelto en un abrigo verde militar raído, anticuado desde hace 2 décadas y 5 tallas más grande. Su barba blanca está enmarañada, enredada como un nido de pájaro. Ojos hundidos pero penetrantes, como si hubieran visto cosas que la mayoría de la gente no podría soportar imaginar. Un zapato está roto por la suela. Al otro le falta un cordón. Daniel no se mueve. El hombre, Harold, entra con cautela, como si esperara ser arrojado de vuelta a la tormenta. Daniel agarra con más fuerza su taza de café. Mira la caja registradora. Luego vuelve a mirar a Harold. Sus miradas se encuentran. Daniel lo observa, calculando. El agua de lluvia se acumula bajo los pies de Harold. Su aliento es visible en el frío. Entonces, Daniel suspira. El reservado junto a la estufa aún está caliente. Murmura, sin apenas levantar la vista. Hay sopa lista, si la quieres. Harold parpadea, inseguro. Luego asiente, sin decir palabra. Se acerca al reservado de la esquina, pasos lentos y rígidos, como una máquina oxidada. Daniel desaparece en la cocina, sirve un tazón de sopa de verduras y corta un grueso trozo de pan de centeno. El vapor sube en volutas como una esperanza. Cuando regresa, Harold ya está sentado, con las manos juntas como si estuviera rezando, la mirada fija en la mesa. Daniel deja el tazón con cuidado. Nada de charla intrascendente. Harold levanta la vista y lo observa con una intensidad que hace que Daniel se detenga. No solo gratitud, sino reconocimiento. Es sutil, pero Daniel lo percibe. ¿Has estado aquí antes?, pregunta, intentando no parecer curioso. Harold niega con la cabeza. No en este sitio, dice en voz baja con la voz ronca. Pero, algo parecido. Daniel arquea una ceja. ¿De verdad? Harold asiente de nuevo. Luego parte un trozo de pan y lo moja en la sopa. Come despacio, saboreándolo. Mastica como quien intenta recordar el sabor del calor. Daniel regresa tras el mostrador, pero no deja de observar. Pasa 1 minuto. 2. Entonces Harold vuelve a hablar en voz baja como si estuviera poniendo a prueba el peso de sus propias palabras. ¿Eres el dueño de este lugar? Daniel gruñe. Lo que queda. Está buena, dice Harold, señalando la sopa. Muy buena. Daniel no sonríe, pero algo se suaviza en sus hombros. Afuera el trueno retumba de nuevo, profundo y lejano, como una advertencia desde las colinas. Harold mira hacia la ventana. Luego vuelve a mirar a Daniel. Eres amable, dice, casi para sí mismo. Eso es raro ahora. Daniel resopla. Estás confundiendo la sopa con la amabilidad, viejo. Pero Harold solo asiente, como si supiera algo que Daniel desconoce. Se recuesta en el reservado. El vapor se eleva a su alrededor, con la mirada fija no en su tazón, sino en Daniel. Daniel no pregunta qué está pensando. No quiere. Pero en su interior algo cambia.